Muy buenas noches con todos, mi nombre es Alexandra Otavalo, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte, pertenezco a la Facultad FACAE, curso el quinto nivel de la carrera de Derecho en línea. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las actuaciones administrativas y nos dice que las actuaciones administrativas se deben llevar a cabo en función del cumplimiento de los fines previstos para cada entidad u órgano público, en el ámbito de sus competencias y dentro de los límites que establece la ley, respetándose los derechos de los ciudadanos, garantizándose la legalidad y transparencia en el actuar de la administración pública, siendo las actuaciones sujetas a mecanismos de revisión y control y sean por medio de instancias externas o internas con el propósito de asegurar el adecuado y correcto funcionamiento del sistema de administración pública. Es así que el Código Orgánico Administrativo nos habla en el artículo 89 sobre la actividad de las administraciones públicas y nos dice: actividad de administraciones públicas. Las actuaciones administrativas son las siguientes. Primero, el acto administrativo. Luego tenemos el acto simple de administración. Tercero, el contrato administrativo. Cuarto, el hecho administrativo. Y, por último, el acto normativo de carácter administrativo. Las administraciones públicas pueden expresar excepcionalmente emplear instrumentos de derecho privado para el ejercicio de sus competencias. El acto administrativo. El Código Orgánico Administrativo define el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos tanto individuales como generales, siempre que se agote con su cumplimiento de forma directa. Esto lo indica el Código Orgánico Administrativo en su artículo 98. En consecuencia, este es un acto jurídico unilateral comprensivo de los reglamentos y consiste en una declaración legal, es decir, se entiende como un acto administrativo a cualquier manifestación o declaración de los poderes públicos del Estado, siendo este uno de los más importantes del derecho público, porque a través de estos los actos se manifiestan en una voluntad de los órganos del Estado. Continuamos con el acto simple de administración. El Código Orgánico Administrativo, en su artículo número 120, estipula que dicho acto es toda declaración unilateral de voluntad interna o entre órganos de administración que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta. Asimismo, el artículo 121 establece que los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente independientes a través de una instrucción, orden de servicio o sumillas claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinataria. Su incumplimiento no afecta la validez del acto independientemente de la responsabilidad disciplinaria de la o el servidor público. Además, es necesario considerar que el dictamen o informe son parte fundamental de dichos actos contemplados en el mismo código en sus artículos 122, 123 y 124, donde se especifica los elementos que deben aportar, el alcance del mismo y su contenido. La acción administrativa simple, también se conoce como acción interadministrativa, se conceptualiza como una declaración unilateral interna o interorganizacional. Siguiendo esta línea de pensamiento, cuando hablamos de comportamiento administrativo simple, se relaciona con el comportamiento interorganizacional, ya que este generalmente se utiliza para la comunicación o de pensamientos. Cuando hablamos de comportamiento administrativo simple, se relaciona con el comportamiento interorganizacional, ya que este generalmente se utiliza para la comunicación o presentación de informes que tiene lugar entre las agencias del sector público y sus funcionarios. De esta manera, se define como las actuaciones del órgano administrativo que se realizan principalmente dentro del Poder Ejecutivo, y este no es más que la intuición del Estado y acciones propias e internas del organismo. No produce efectos en sí mismo, sino que sirve como acto administrativo o contrato administrativo. Además, por su propia naturaleza, los simples actos administrativos son incuestionables, ya que no expresan la decisión o voluntad de la entidad, sino que contribuyen a las normas de la autoridad, ya que precede a las decisiones administrativas y suelen
darse a modo de informe u opinión técnica. Por citar ejemplos de estas actuaciones administrativas simples, podemos disponer dentro de nuestro ordenamiento jurídico los llamados dictámenes o informes, entendidos como aquellas actuaciones interinstitucionales previas a la ejecución de un sumario administrativo, en las que debe constar un informe de talento, unidad en la que se establece la presunción de la falta conocida para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios, de modo que no deben iniciarse sin el informe antes mencionado. Estas características o estas obedecen unas características que son las siguientes: la simplicidad en su tramitación y el hecho que no necesitan una motivación específica. También no son impugnables, salvo en casos muy limitados. Suelen ser de naturaleza interna, es decir, están destinados a regularizar la organización y el funcionamiento interno de la administración pública. Deben cumplir con los principios de legalidad y eficacia que rigen en toda la actividad administrativa. El hecho administrativo. En el contexto legal y administrativo, un hecho administrativo se refiere a un acontecimiento o una situación material que se produce como resultado de la actividad de la administración pública, sin necesidad de una declaración de voluntad expresa, a diferencia del acto administrativo que implica una manifestación de la voluntad administrativa con efectos jurídicos. El hecho administrativo no requiere una decisión consciente por parte de la administración y cuya normativa se encuentra estipulada en el artículo 127 del Código Orgánico Administrativo. Y finalmente vamos a hablar acerca de los actos normativos de carácter administrativo. Se refieren a disposiciones emitidas por las autoridades administrativas del Estado con el fin de reglamentar y detallar aspectos específicos relacionados con la administración pública. Estos actos son instrumentos jurídicos que derivan su autoridad de la potestad reglamentaria conferida a las entidades administrativas por la Constitución y las leyes. Algunos ejemplos de actos normativos de carácter administrativo pueden incluir decretos ejecutivos, que son aquellos emitidos por el presidente de la República. Estos decretos tienen como objetivo reglamentar leyes o establecer disposiciones en áreas específicas de la administración. Por otro lado, tenemos los reglamentos, que son emitidos por ministerios u otras entidades administrativas. Los reglamentos buscan detallar y especificar cómo se aplicarán las leyes en áreas particulares. Pueden abordar procedimientos, requisitos, sanciones, entre otros. Tenemos también las resoluciones, que son emitidas por autoridades administrativas de menor jerarquía. Las resoluciones pueden establecer normas y procedimientos para casos más específicos o particulares. Estos actos normativos desempeñan un papel crucial en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas, permitiendo la implementación efectiva de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Es importante destacar que, aunque estos actos son emanados por autoridades administrativas, deben estar en conformidad con la Constitución y no pueden contradecir las leyes existentes. Esto es todo por este día. Muchas gracias.